que es una de las historiadoras más importantes que tiene nuestro instituto, con una larga experiencia en el campo de la historia y de la historia económica. Ella cuenta con licenciatura en Economía y doctorado en Historia Social por la Universidad de París 8. Ha sido maestra y profesora en distintas facultades y unidades académicas de nuestra universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 o 3, 2, nivel 2. Y además es muy interesante, muy importante, ha publicado diversos libros, entre ellos los últimos, los de mayor trascendencia, por decirlo de alguna manera, está Entre la urdimbre y la trama, publicado por el Fondo de Cultura Económica, Las actividades económicas, negocios y negociantes en la ciudad de Puebla, 1810-1913, franceses, del México colonial al contemporáneo, fue en donde ella coordinó este libro conjuntamente con Guadalupe Rodríguez y la maestra Estela Munguía, y también publicó un libro bilingüe en español y en francés, Un edificio francés en Puebla, origen, usos e imágenes de una edificación centenaria. Aparte de un número muy importante de artículos en revistas de prestigio y de reconocimiento, tanto en México como a nivel internacional. No voy a referirme a la cantidad de participación en congresos. La maestra verdaderamente hace mucho tiempo que viene trabajando sobre franceses y españoles. Ahora nos va a presentar sobre los franceses y el afrancesamiento de la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. Miren, yo voy a tratar mi conferencia en 4 puntos. El primer punto, les voy a hablar de Francia como un país modelo, para poder explicarnos por qué la influencia de Francia en México, en América Latina y en muchos países del mundo. Después les voy a hablar ya sobre los franceses en México. Pues no les voy a dar cifras exactas ni no los voy a llenar de números, sino más bien de los tipos de franceses que vienen en oleadas, sus características. Luego de lo que es lo que se puede llamar como el afrancesamiento, y luego al final unas reflexiones finales, perdón por repetir final y finales, pero así me salió. Bueno, Francia como país modelo. Ustedes saben, Francia se convierte en un país modelo, yo creo que a partir de 2 sucesos que ocurren en la segunda mitad del siglo XVIII. El primero es el movimiento ilustrado, que se conoce por la enciclopedia. La enciclopedia pues, fue un movimiento digamos que logró unir o hacer colaborar en él a hasta 160 intelectuales franceses de la época, pero que dirigido sobre todo por Denis Diderot y también al principio por D'Alembert, lo que trataban era de resumir de manera sistemática todos los saberes del mundo. La enciclopedia francesa no es la primera enciclopedia en el mundo, digamos, si uno revisa desde los griegos, escribieron grandes obras que eran compendios de saberes muy importantes. Lo que ellos hacen es recoger todo eso, sistematizarlo, organizarlo, presentarlo de una manera, y se tardan 20 años en editar 17 volúmenes. Pero es la primera gran enciclopedia, eso sí es cierto, digamos, había enciclopedias parciales y ellos parten de todo eso, pero además lo que ellos sí adquieren es una postura diferente que los otros, digamos, enciclopedistas que había habido. Hasta entonces, la postura de ellos es la crítica y el uso de la razón. Entonces, ese es un movimiento intelectual muy diferente a los otros. Los otros se limitaban a transmitir conocimientos, mientras que ellos no solo se conformaran con transmitir, sino querían también someter, preceptos, conceptos, ideas a la lupa de la razón y de la crítica. Bueno, entonces la enciclopedia es una obra intelectual colectiva que se plasma en 17 volúmenes que se publican de 1751 a 1772 durante 20 años, que es difusora de una ideología de vanguardia, la ideología que se estaba empezando a conformar dentro de la clase burguesa francesa, sobre todo francesa o europea,
y que, por ejemplo, transmite una ideología laicista. Laicista no quiere decir antirreligioso, tampoco quiere decir religioso. Lo que quiere decir es que todo mundo es libre de tener las creencias que tenga y que deben ser respetadas. Entonces, laicista, pragmatista, porque utilizan, digamos, la razón, y materialista, porque también utilizan, digamos, el empirismo, es algo que ellos propugnan. Lo que no se ve no existe, digamos, por así decirlo. Entonces colaboran Rousseau, Voltaire, Montesquieu y otros más, y la enciclopedia se convierte en un motor intelectual muy poderoso que da una nueva visión en finales del siglo XVIII, rompiendo con creencias tradicionales. Entonces es un movimiento de vanguardia, de avanzada, que se difunde de Francia hacia muchos otros países del mundo. ¿Cómo? Pues a través del libro. Mi hija, la mayor, estudia el libro y es fantástico el mundo del libro, porque desde cómo viajan los libros por todas partes, ¿no? Y cómo llegan para todos lados, a pesar de que eran difíciles de transportar y no había cajones especiales de libros, siempre venían con medicinas, con muchas otras. Digamos, la gente, como era muy analfabeta, poca sabía leer. Bueno, esa es una cosa que va a hacer a Francia diferente, por ejemplo, de Inglaterra, aunque Inglaterra la ventaja en muchas otras cosas. Francia la ventaja en su movimiento intelectual y cultural y científico, porque también empieza a desarrollarse un movimiento científico importante en la segunda mitad del siglo XVIII. Y a finales del siglo XVIII, en los últimos, de 1789 en adelante, pues como ustedes saben, ocurre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que es un movimiento político, social, económico, militar, en contra de varias cosas que existían, el statu quo imperante, que era el absolutismo monárquico, la opresión económica, la falta de libertades y de derechos y la desigualdad social. Recuérdense, la sociedad francesa estaba dividida en tres clases: el clero y la nobleza, que eran las clases privilegiadas, y lo que le llamaban el tercer estado o estado llano, que era el pueblo y que no tenía privilegio alguno. Y ese movimiento de la Revolución Francesa, ahora sí del tercer estado, aliado con una emergente burguesía, pues lo que quiere es tirar a la monarquía absolutista, ¿no? Que haya un gobierno diferente. Entonces, por ejemplo, cuando estalla la Revolución Francesa, hay 23 millones de habitantes en Francia en 1789, pero de esos solo 300,000 pertenecen a las dos primeras clases privilegiadas, es decir, el 1 o 3% de la población. Lo demás era el tercer estado, el pueblo, ¿no? La Revolución Francesa va con los postulados o los ideales de libertad, fraternidad, igualdad y soberanía popular, que muchas veces se olvida decirlo. Va a causar el derrumbe de la monarquía, el establecimiento de un gobierno republicano democrático, pero también va a causar sus demonios, sus engendros. Por ejemplo, una ambición entre los propios participantes, una desconfianza desmedida y un periodo de terrorismo que genera el gobierno de Robespierre, ¿no? Donde a sus propios seguidores, los que habían iniciado con él el movimiento, pues los manda a decapitar. Después viene un restablecimiento de la monarquía en Francia cuando entra Napoleón I, se erige en emperador, de 1804 hasta 1815. Pero externamente va también a tener algunas influencias. Bueno, internamente después a la larga va a generar tres revoluciones importantes en Francia, en 1830, en 1848-50 y en 1870-71. De todos esos movimientos, sobre todo el último, Francia va a salir, digamos, diezmada, porque en el último pierde contra Alemania, en la guerra franco-prusiana, pierde Alsacia y Lorena, pero también le hacen pagar grandes cuotas de castigos económicos, por así decirlo, y también muere mucha población en este último movimiento. Bueno, entonces internamente esta es una secuela de la Revolución Francesa, estos tres revoluciones que hay en Francia en el siglo XIX, pero externamente también la Revolución Francesa va a influir, porque va a crear a través de la figura de Napoleón I estas guerras expansionistas.
los imperios, ¿cómo se construyen en aquella época? Se construyen ganando tierras, apropiándose de países, invadiéndolos, y en el caso de Francia estableciendo colonias. Bueno, también en España, nosotros éramos una colonia, y también Francia, pero también establece una cosa que les llamó protectorados. El protectorado, Mónaco es un protectorado ahora, tienen cierta más libertad, pero en las colonias no, en las colonias se tomaba el poder y se dirigía a los gobiernos. Entonces, todo eso va a generar la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa en sí, por sus otros postulados, los de democracia, los de libertad, igualdad, fraternidad, los de llevar adelante un gobierno republicano, ya se empieza a hablar de las repúblicas, entonces va a tener repercusiones más allá de los límites de Francia y de Europa misma, ¿no? Esas son dos cosas que van a distinguir a Francia y la van a hacer diferente de Inglaterra, por ejemplo, o diferente de otros países que son la vanguardia, digamos, de los países europeos. Aparte, tenemos un expansionismo territorial que ese sí lo venían, digamos, fomentando otros países. Inglaterra, Alemania no tanto porque tenía problemas, ellas eran un conjunto de estados confederados. Holanda pues era muy pequeño, y Bélgica, pero todos digamos, estaban tratando de conquistar territorios. Pero sobre todo Inglaterra, pero después de Inglaterra es Francia el segundo en conquistar territorios en el siglo, parte del XVIII, sobre todo en el siglo XIX. Por ejemplo, Francia tuvo posesiones coloniales en varias partes del mundo desde el siglo XVII hasta los años de 1960. Y en el siglo XIX y XX, su imperio colonial global era el segundo más grande después del imperio británico, en el XIX y XX. Su punto máximo es el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando llega a tener 12 millones, digamos, de kilómetros cuadrados de posesiones, de los cuales solamente 461,000 son sus propias tierras, digamos, las propias tierras del hexágono, lo que se le llama el hexágono francés. Tiene un poco la forma de un hexágono el país. O sea, Francia llega a tener una cantidad de tierras de las que solamente el 3.6% eran propias, las demás eran apropiadas, invadidas. Y de todas esas tierras que llega a tener, que son casi 13 millones de kilómetros cuadrados, representaban el 8,6% del área terrestre del mundo. Imagínense, estaba yo viendo, no les traje, pero un mapa de África. Y pues casi un tercio de África es de Francia en el siglo XIX. Toda una porción un poco hacia el norte, noroccidente, y ya después se lo reparten entre el segundo país, digamos, otro tercio le pertenece a Inglaterra, y el otro tercio se divide entre Alemania, un poquito Italia y Bélgica. Bélgica es más que otros países, va en tercer lugar. Pero también hay que contar otras colonias que tienen pues en Oceanía, ya tiene colonias aquí en el Caribe, en Indochina, etcétera, etcétera. Entonces, hay un movimiento de expansión muy importante y Francia es el segundo país a la cabeza. Entonces, imagínense, más los otros dos fenómenos de los que yo le hablé, pues hacen de Francia una potencia. Y Francia es, yo creo, en el siglo XIX lo que es Estados Unidos en el siglo XX en el mundo. Tiene el mismo papel, el mismo rol de potencia, de gran potencia. Eso le permite, aunque la población francesa no es muy grande. Por ejemplo, tengo unos datos de que la población francesa, población, por ejemplo, en 1800 Gran Bretaña tenía 11 millones de habitantes, pero Francia tenía 27. España solamente 11,5. Digamos, en 1850 Francia tiene 36 contra Inglaterra que tiene 21, España 15. Y en 1900 Francia tiene 41 millones contra España 18 y Gran Bretaña 36. O sea, la población francesa no era mayor que la de la Gran Bretaña, pero con sus movimientos expansionistas, pero sobre todo con su Revolución Francesa y su movimiento ilustrado, Francia se vuelve un país modelo, es un país de un modelo social
que otros países, sobre todo los países latinos o conquistados, digamos, por la civilización occidental, empiezan a tomar como modelo y quieren implementar o quieren seguir los pasos de Francia en sus gobiernos, en sus legislaciones, en muchas disciplinas, en formas de ser, de pensar, de actuar. Lo que no nos entra, por ejemplo, a nosotros demasiado es, bueno, en Francia la Iglesia tiene mucha hegemonía, todo el siglo XIX, y aquí también, ¿no? ¿Por qué son? Ahora vamos, esto es Francia, digamos, les presenté un poquito por qué es Francia, qué es Francia o para entender Francia. 10 consecuencias generales antes de pasar a otro punto de la Revolución Francesa. Destruye el régimen, el sistema feudal. Se da un fuerte golpe a la monarquía absolutista. Surge la creación de una república de corte liberal. Difunde la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Es el inicio de la separación de la Iglesia y del Estado, que sirve de antecedente para después separar la religión de la política en otras partes del mundo. La burguesía amplía cada vez más su influencia en Europa, se difunden ideas democráticas, los derechos y privilegios de los señores feudales quedan anulados, comienzan a surgir ideas de independencia en las colonias iberoamericanas, eso es muy importante. Nuestra revolución de independencia, bueno, yo he estudiado ahí a 2, 3 franceses que intervienen, bueno, intervienen bastante más, no sé, bueno, no más de una centena, pero sí están muy metidos allí y ellos mismos también están fomentando, pues claro, les conviene, quieren conquistar este país, ¿no? Entonces, además, en cuanto a los países, por ejemplo, los países de América Latina o Hispanoamérica se independizan, pues ahí están ya Inglaterra preparada para darnos el zarpazo y querer entrar, y así todos estos países que están en una guerra expansionista territorialmente hablando. Bueno, y fomenta también la Revolución Francesa los movimientos nacionalistas. Bueno, los franceses en México nunca fueron muchos. Primero porque Francia no fue un país de migración ni lo ha sido hasta la fecha. En cambio España sí, durante algunos años, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX hasta 1930, no hasta 1920, España es un país de migración. Hay pobreza y entonces pues muchos salen, ¿no? Pero en Francia no hay tanta gente que emigre. Todos los franceses que se van y que vienen, por ejemplo, aquí a México, ya voy a bajar al caso de México, no son tantos. En un momento dado sí llegan a ser un poco más que los españoles, cuando los españoles por la independencia salen del país o se les expulsa con 2 leyes de expulsión en 1829 y en 1833, pero es un pequeño, lapso de tiempo, porque además los españoles, si bien llegan a salir ellos, no sacan sus fortunas, ni sacan sus descendientes, ni sacan sus familias, esas se quedan aquí y ellos después regresan. Pero entonces los franceses no son muchos y sin embargo tienen una influencia muy importante. Entonces es ese tipo de migraciones que son cuantitativamente pequeñas pero cualitativamente grandes porque tienen un impacto social y cultural muy grande. Entonces, ¿qué franceses vienen en el siglo XIX? Pues los primeros que empiezan a venir vienen del lado de España, y no nos extrañe, pues porque eran los que conocían un poco, estaban más cerca de España, que España nos había dominado. Entonces vienen, yo estudié ya muy en concreto a los vasco-franceses. Entonces, bueno, lo que yo quería era encontrar las conexiones con vascos españoles, y yo pensaba que los vasco-franceses vienen apoyados por los vascos españoles. No encontré tantas evidencias, pero tampoco no encontré todo así árido. Sí hay algunas influencias. Entonces vienen de este lado de la cordillera de los Pirineos, que hace frontera con España, entonces de esas regiones que se desplazan, pero vienen sueltos. O en los estudios de migración pues se les llama, vienen desarticulados, cada quien por su lado, o en pequeños grupitos, etcétera. Esa es una migración que empieza a llegar a México. Bueno, no quiero ser tajante, porque de hecho hay franceses en México antes, también en la época colonial. Los virreyes traen su séquito de franceses, cocineros, peinadores, pasteleros, militares, sacerdotes,
pero entonces hay unos cuantos, pero ya que empiezan a venir como un movimiento migratorio, empiezan a venir por 1820-21 con la independencia de México, ¿no? Y empiezan a venir sobre todo de esta región de los Pirineos, o sea, vienen de la parte occidental, coloquémonos, digamos, en nuestra república del lado de Jalisco, pues por ahí, digamos, hacia ese lado del occidente, occidente y sur de Francia. Esa es una primera oleada hasta 1840. De los 40 en adelante viene una oleada hasta los 80. No dejan de venir los pirinenses, les dicen algunos, pirenaicos otros, no sé cómo sea lo correcto, pero empiezan a venir justamente de la otra lado, de la frontera con Italia, o sea, de los Bajos Alpes, de los Alpes franceses. No vienen de la capital, no vienen de estas partes que son más urbanizadas, porque ahí hay trabajo. Pero en estas otras partes que están más desheredadas, digamos, con más problemas económicos, pues ahí es donde viene. El migrante viene para hacer una fortuna. Viene soñando en hacer una fortuna y regresarse. Pero pues, no se regresan todos. Muchos se quedan a vivir aquí, en México, aun cuando hacen una fortuna. La mayoría se queda porque no hace la fortuna tan grande como deseara, como había deseado. Incluso a veces hay que pagar el boleto de regreso, todo eso, y se van quedando. Pero muchos otros, aun cuando hace fortuna, se quedan. Y yo pues he concluido que se quedan porque echan raíces con familia. No es que se casen con mexicanas, eso casi nunca, Se casan con otras francesas o se casan con blancas o con hijas de españoles o alemanes, etcétera, pero sobre todo francesas. Entonces ellos son muy clánicos, muy ¿cómo se dice? Un poco endogámicos, elitistas, pero también xenófobos, ¿no? Entonces no se van a casar con una nativa del país o con una mestiza de piel oscura. No se van a casar así. Entonces, bueno, esos son, pero van a arraigarse aquí, van a casarse con criollas mexicanas blancas. Y entonces el hecho de que las mujeres en su mayor parte, buena parte de ellas ya sean criollas, sean del país y vayan a tener hijos aquí, vayan a criarlos aquí y a formar a sus familias, los arraiga este país. Yo creo que el factor familiar es así fundamental para arraigar. Entonces les decía, vienen dos oleadas, la primera del lado de los Pirineos, la segunda del lado de los Bajos Alpes, y entre las dos siempre pues hay goteos de otras regiones de Francia, ¿no? Ya por ejemplo a finales del siglo XIX sí son ya más importantes los grupos de parisinos. Tengo una amiga, Delia Salazar, que los ha estudiado y sí encuentra muchos más. Ya son profesionales, arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, científicos que vienen aquí a México. Bueno, ¿qué hacen todos ellos? Yo creo que cuando yo he entrevistado a descendientes de españoles o a descendientes de franceses, ellos, si sus antecesores tuvieron éxito en los negocios, siempre adjudican el éxito en los negocios. Es que mi tatarabuelo, mi abuelo fue tesonero, trabajador, honrado, decimos todos los atributos personales que se les quiera ver. Y no lo dudo, así puede ser que haya sido, que los españoles decían que dormían en el mostrador. Es cierto. Los franceses se dormían en la tienda, todo el tiempo, todos vivían siempre en las azoteas, allí en cuartitos, y acostumbraban. Entonces, trabajaban mucho, sí, pero no nada más ellos. Todos los inmigrantes, vean a los chinos, no, esos sí eran formidables para trabajar y desplazaban a la mano de obra, y hasta ahora lo vemos, ¿no? Como en su país mismo son tan explotados. Pero yo creo que cuando alguien explica así, bueno, lo explica por un amor filial, porque, bueno, es mi abuelo, mi tatarabuelo, y yo sé esto y esto y esto. Pero se les olvida otros factores que son ajenos. Se les olvida que nosotros tenemos una herencia colonial. Y que hay redes ya construidas de las que ellos se benefician, y que hay instituciones de las que ellos se van beneficiando. Y siempre también está el factor solidaridad. Entonces, todos esos otros elementos no se toman en cuenta, y yo digo que hay que tomar en cuenta los dos, tanto lo personal como lo extrapersonal.
lo que es el contexto, el medio ambiente, y entonces, por ejemplo, ellos heredan a una cosa que ahora se llama, muchas veces ya vienen los que les siguen y heredan negocios, es decir, un capital en bienes, en dinero, pero también un capital que ahora se le llama relacional, múltiples relaciones, y con relaciones pues, se hacen muchas cosas, también se hace dinero, lo vemos ahora en la política, ¿no? Tenemos un montón de políticos que nada más quieren un hueso para hacer dinero. Y eso es a través de relaciones, no es que tengan fortuna, no es que tengan un negocio, es que van a tener relaciones, influencia, poder, etcétera, etcétera. Entonces esto, más la herencia colonial que nosotros traemos, que yo creo que pues en el caso de nuestros países o a los mexicanos con un malinchismo también exacerbado, pues nos ha dado en la torre, ¿no? Perdón por la palabra, pero por la expresión. Entonces es un malinchismo que se prohijó desde la época colonial, porque en la época colonial el indio no tenía derechos. El indio era, pues ustedes saben, era maltratado, y entonces lo que es el indio o el mestizo que no está muy blanqueado, pues siempre han sido, digamos, pertenecido a las clases subalternas, a las clases bajas. Entonces eso ha hecho que ellos, digamos, de entrada, tan solo son bien recibidos en México porque son de raza blanca, porque son de origen latino y porque son de religión católica. Son los tres rasgos que los hacen entrar a México fácilmente. Es más difícil aunque llegan también, pero no tantos, con los ingleses, porque su religión no es la católica, ya para entonces. O es mucho más difícil con los alemanes porque son protestantes. Entonces, en cambio, tienen las puertas abiertas a todos los que son de religión católica, que era la única religión tolerada en el país hasta más allá de la Constitución de 1857, hasta 1871, el presidente Lerdo de Tejada introduce en la Constitución ya la laicidad, es decir, la libertad de creencia religiosa. No se va a imponer ninguna, tampoco se va a obligar a nadie. Bueno, eso es. Entonces, yo digo, se apoyan entonces ellos en una estructura de redes, de instituciones que sostienen a su comunidad. Factores como la solidaridad, los canales de información que hoy decimos, es que tenían información privilegiada, bueno, la había desde entonces, ¿no? Dispositivos mutualistas de ayuda mutua, y ya también hay un cierto mercado matrimonial, porque hay ya criollas de raza blanca que son casi las hijas de españoles o de ellos mismos que se van reproduciendo, y oportunidades, el capital relacional que les decía, de entablar convenientes relaciones. Bueno, eso es lo que les puedo contar, no les voy a dar muchas cifras, pero los franceses en México, bueno, ahí dicen que, por ejemplo, los españoles nunca pasaron de ser 30 y tantos, 40,000 ya por 1940, sin 45 en un momento dado. Pero bueno, si vamos contando a los que se van muriendo, llegaron muchos, ¿no? Muchos más. Y los franceses nunca pasan de ser 20 y tantos mil. No son tantos. Pero si ustedes notan hoy o desde hace unos años, los gobiernos mexicanos, los gabinetes de gobierno, todos están compuestos por personajes que tienen un apellido francés, un apellido no francés, extranjero, ¿no? ¿Cómo se llama el secretario de Educación Pública? Mayer, ¿no? ¿Mayer o Meyer? Mayer. Y el otro que se llama de Salud, Frenk, Mora, o así. O hay apellidos que están escondidos porque son castellanos, pero muy castellanos. Fox, que es un apellido inglés, y Quesada, que era su madre española, ¿no? Entonces, así hay. Ustedes van, si ven las listas de los últimos gobiernos, siempre hay o Slim, o a Chedrauis ahora, o ¿cómo se llama el Galí? O Gali. Galí, Fayad. Entonces, bueno, eso es que quiere decir que se han colocado en buenas posiciones sociales. No quiere decir que no haya habido fracasos, también ha habido muchos fracasos, pero en historia tenemos la experiencia de los historiadores de que los fracasos no se conocen, porque la gente no quiere hablar de sus fracasos, no dejan rastros, no dejan huellas. Muchos franceses, por ejemplo, que emigran, los que van teniendo éxito siguen escribiendo a sus familiares y les informan, pero los que no, como que les da vergüenza, ellos mismos lo dicen allá en sus lugares de origen,
Pues es que le avergonzaba escribirnos siquiera, ya no quería escribirnos y dejó de escribirnos, ya no supimos más de él y ya después la familia se separó. Entonces son historias que no se saben, también hay que hacer ese tipo de historias, pero bueno, es más difícil hacerlas y rastrearlas. Bueno, ¿qué es el afrancesamiento? ¿Qué creen que sea? ¿Quién me podría decir una definición sencilla? Adoptar las costumbres. Una adopción de las costumbres. Los estilos, las construcciones. ¿Qué más? La moda, un estilo de vida. ¿Y va más allá de lo material? ¿Sí? ¿No? ¿Todo es material? ¿Lo ideológico? Yo creo que los conceptos mentales también. Mentales, sí, también. Claro que sí, Los conceptos lo ideológico sí. Y Sí, sí, sí. que por la Revolución Francesa viene todo lo demás. Sí, y políticos, miren, muchas de nuestras leyes están mezcladas entre partes de la legislación norteamericana y de la francesa sobre todo. Ayer o antier me encontraba de un abogado que se llamó Emilio Cropardo en México, que fue importante, como en 1860, 70, y había traducido una serie de códigos y de leyes en francés. De ahí las tomaban las leyes mexicanas, ¿no? El código napoleónico sirvió mucho. Hay muchas, sí, hay mucho en nuestra legislación. Hay mucha parte de la legislación francesa. Entonces la encontramos en muchos ámbitos, ¿no? Claro, yo estudio preferentemente lo económico. Entonces yo estudio mucho lo material y las modas y esas cosas. Pues para mí el afrancesamiento, digamos, es un movimiento también cultural de admiración y de imitación por ciertas modas, usos, costumbres, etcétera, etcétera, y que se imponen mucho. El asunto es que a nivel global, incluso, aunque los primeros grandes almacenes surgen en Inglaterra y también un poco en Estados Unidos, bueno, pero sobre todo en Inglaterra, realmente los que empiezan a contar o a influir más son los franceses, que se establecen en segundo lugar. Ya después se establecen paralelamente a los norteamericanos. El primero es un gran almacén en Chicago. Entonces, ¿por qué? Bueno, quién sabe. Y si yo veo libros antiguos, que ahora por internet se pueden ver cantidad, o entrar a muchos sitios de bibliotecas antiguas, o la Biblioteca Nacional de Francia, que se puede entrar por internet, uno ve que Francia publicaba muchísimo obras, por ejemplo, de peinados, de modas, de peluquería. Es la moda. Lo que atraía mucho era la moda. En cambio, otros países publicaban cosas más, por ejemplo, Inglaterra, pues más técnicas o más científicas. Más frías, digamos, sí, exactamente. Entonces, les traje unas diapositivas, son como 39 o 40. Se las voy a pasar rápido y a explicar un poco para dar una idea de lo que es el afrancesamiento, así en general, y al final le voy a leer un par de reflexiones, ¿sí? ¿Me permiten? Bueno, a ver si no me equivoco, porque primero para encontrar esto y entonces segundo, aquí, ¿verdad? Hay que darle aquí. Bueno, eso es lo que empieza a generar todo. Está la encontré en internet, claro, está de muy mala calidad, pero es el primer volumen de la enciclopedia. Ahí dice, según yo logro distinguir, publicado en 1752, pero yo tengo datos que la primera se editó en 1751, no importa. Van a ser 17 volúmenes gruesos. Bueno, no traje ninguna de la Revolución Francesa porque es harto conocida, pero hay muchas imágenes. Si ustedes se meten a Google, van a encontrar muy rápidamente de todo, y Napoleón, y Robespierre, y el directorio, la convención, la asamblea, los 3 estados, la toma de la Bastilla, etcétera, etcétera. Este es la portada de un expediente que encontré, que es el registro de los pasaportes que se expiden al extranjero en la prefectura de un departamento que se llama Digne, en los Bajos Alpes, de 1833 a 1849. Bueno, no les traje las hojas porque no tenía caso, pero son pasaportes que los expiden para todo el mundo. Pero ya muchos, a partir de los años 60, no en este cuaderno, en otros, empiezan a ser para México. Muchos más que, por ejemplo, a Chile, que a Argentina,
Hay muchos para México. Ya Argentina, Chile se van un poco más allá, más hacia el final del siglo. Bueno, ¿a qué vienen los franceses? Bueno, vienen a hacer negocios, vienen a muchas cosas. Hablo del francés inmigrante que quiere hacer fortuna, pero también vienen muchos arqueólogos que vienen a llevarse nuestras cosas y a formar sus colecciones, como la colección Vauban, que, bueno, este señor está ahí, no sé si es él, pero está exhibiendo una colección, y hay muchas. En Oaxaca hubo un saqueo de piezas tremendo. Aquí también por parte de los que eran dueños de la ferretería La Sorpresa, ¿cómo se llama? ¿Dorenberg? ¡Qué bárbaro! Pues cómo se lleva cosas, se llevan monolitos y todo, y entonces, pues muchos de nuestras riquezas arqueológicas que el país, nosotros, no las valorábamos bien, pues ellos se las llevaban corriendo, ¿no? Bueno, Napoleón, pues con cuánto no barre de Egipto, ¿no? Y de muchos países. Bueno, miren la influencia. Este periodiquito del año 1836 se llamó la Enciclopedia de los Sanculot, es decir, de los descalzonados. Los Sanculot eran los que no tenían eran tan pobres que no tenían, bueno, sí tenían más, solamente el pantalón, les llamaban así metafóricamente, ¿no? Miren, número 7. No me quieras exigir, te explique tantos molotes que escribo por divertir a los pobres sanculotes que ya se quieren morir. Siempre había periódicos así satíricos, y en la prensa se ve mucho la influencia de Francia. Otro, por ejemplo, el Museo de Balzac, cuando lo inauguran, pues nos dan aquí noticias. Hay muchas noticias de cosas que pasan en Francia, muchas. Yo nada más seleccioné unas cuantitas porque no. Este museo lo inauguran hasta 1910, pero los amigos de Honoré Balzac tienen a bien, desde varias décadas antes él había muerto, y entonces cuidar su casa y cuidar hasta que logran montar un museo que yo acabo de conocer apenas, por cierto, chiquito, es una casa, lo que era la casa de Balzac. Miren, por ejemplo, la influencia en la caricatura. Arriba es una caricatura francesa publicada en Le Charivari, y abajo, por ejemplo, el nuevo gabinete del general Arista, publicado en El Telégrafo, que es el primer periódico que empieza a publicar, pero así muy copiadas casi. Claro, aquí las hace un dibujante. Hasta, bueno, me acuerdo que toda la crónica que leí es un poco oscuro quién las hace, porque es más conocido el director del periódico, pero son periódicos que ya empiezan y hay mucha influencia en la caricatura, en muchas otras cosas. Les traje nada más, es una muestrecita, lo que les decía, la elegancia en la mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues son los buenos modales. Hay muchos manuales de cocina que se publican del francés al español en España, en Madrid, y de Madrid vienen a México, pero pasan por España, ¿no? Muchos manuales desde 1722, yo encontré el primero, y ya está ahí no solamente cómo cocinar cosas, sino cómo poner la mesa, cómo poner los cubiertos, cómo servir el vino, cómo escanciarlo, cómo cortar el pollo, el pavo, etcétera, etcétera. No nada más son recetas. Entonces, por ejemplo, está la elegancia en la mesa y dice cómo hay que vestirse para comer, etcétera, etcétera. Bueno, no lo vamos a leer, claro, pero eran las cosas que se publicaban aquí. Miren, este es un stand de cuando se hacían las fiestas francesas en Puebla, con motivo de la toma de la Bastilla. Se conmemoraban el 14 de julio y más o menos 3, 4, 5 días se hacían fiestas. Este es aquí en un kiosco en Puebla, en 1908. México y Francia restablecen sus relaciones diplomáticas en 1880. O sea, las rompen con el fusilamiento de la ejecución de Maximiliano en el 67, y de ahí 77, pues 13 años después, es relativamente poco, yo diría, y a partir como de 1881 se empieza a festejar la toma de la Bastilla en la Ciudad de México. Y en Puebla se empieza a festejar hasta por 1888-87. Bueno, este es de 1908, pues se vestían, ponían stands, ponían las banderas de Francia, hacían concursos, carreras, cantaban la Marsellesa, también el himno nacional mexicano, invitaban a las demás colonias extranjeras.
Y claro, hacían poemas y cosas alusivas al 14 de julio. Justo Sierra mandaba luego sus composiciones a la toma de la Bastilla, lo que había significado la Revolución Francesa, otros importantes intelectuales de la época. Bueno, empiezan a llegar los franceses y pues empiezan a reproducir, ¿no? Es un matrimonio de unos ricos franceses que tienen que ver con la familia Jean Azcárraga. Jean es un apellido francés y vienen de allí. Bueno, esta es una parte, bueno, han de ser no sé quién, pero son parte de ellos, ¿no? Esta la va a reconocer. ¿Dónde estás, Mayra? Ah, ahí estás. Bueno, Mayra acaba de estudiar esta familia Imbert en Puebla. Es una familia que llega como por 1870s o 60s, ¿verdad, Mayra? En Puebla, y aquí está una foto ya de 1901. Ya no está el personaje principal que ella estudia, que es Fernando Imbert, sino que está está su hermano, que es Emilio Imbert. Y bueno, creo que sí. Por ejemplo, anuncios en la educación, hay mucha influencia francesa, hay muchos colegios que tienen. Les quiero también comentar una cosa: el idioma extranjero más hablado en México, más conocido, es el francés. Y hay una especie de decreto desde 1822. Por ejemplo, en 1822 se establece que los barcos que lleguen a puertos mexicanos tienen que rendir su informe de su cargamento en 2 idiomas: el español, el castellano y el francés. No ponen el inglés, aunque vienen también barcos de Inglaterra, ¿no? Pero ni otro. ¿Por qué? Pues el francés empieza a convertir en la lengua privilegiada, la lengua de las élites, sí. Aquí en el Colegio del Estado, lo que es la universidad hoy, pues lo que se enseñaba era francés. Y ustedes van a la biblioteca La Fragua y los libros se llevaban libros normalmente en francés. E incluso en las escuelas públicas se daba francés, no nada más en las privadas. Y había muchos colegios franceses pequeños y grandes, como los hay ahora. ¿Me estoy llevando mucho, Miguel Ángel? Muy bien. Este es uno de tantos, ¿no? Idiomas: español, francés. Bueno, ahí sí ya llevan inglés, pero el francés era el idioma más conocido. No, otra vez me equivoco. Bueno, esta es la peluquería francesa de Fernando Imbert, está aquí en Puebla. Esta es una factura como de 1862 y es una peluquería que dura hasta por los 70s, ¿no, Mayra? ¿Sí? Sí. Mayra dice que sí. Bueno, Mayra y yo luego trabajamos juntas y ella ha estudiado esta familia. Mire, peluquería francesa. Bueno, no se ve aquí, lástima, pero si se viera aquí, perdón, bueno, qué cosas cometo. Aquí todo lo que dice, no eran peluquerías estrictamente para peluquear. Vendían perfumes, eran peluquerías y perfumerías y corsetería, guantes, etcétera, etcétera. Mire, ya vamos a platicar un día de estos. Después, miren, por ejemplo, este aviso importante, no lo vamos a leer, pero les cuento. Este es un peluquero muy famoso en la Ciudad de México que se llamaba Eugenio Sansot. Y Eugenio Sansot lo van a ver un comité de damas poblanas para decirle que venga a Puebla a enseñar. Bueno, más bien se enteran que trae unos postizos muy elegantes y que venga a Puebla a vender sus postizos. Y entonces lo invitan y le rogan tanto que él avisa que va a venir a Puebla durante una semana y se va a relacionar aquí con otros de familia Baladí. Por aquí dice abajo, a ver, por ahí dice, su peluquería en México se llamaba la Peluquería Nacional, pero había muchas peluquerías. Dice que se va a auxiliar va a estar hospedado en el Hotel de Diligencias, dirigido por el señor Berthier, y dice, por aquí yo leí, me equivoqué, no, bueno, no, yo creo que eso fue otro anuncio. Bueno, que él va a venir a Puebla durante una semana y va a estar aquí y va a vender sus pelucas, ¿no? Entonces las mujeres le fueron a rogar, las poblanas que querían pelucas. Miren, por ejemplo, este es otro, pero no es de Puebla. Fíjense que había muchos, venían
franceses vinieron muchos artesanos, o sea, eran artistas, decoradores, pintores, hojalateros, carpinteros, muy buena carpintería que hacían. Y por ejemplo, esta anuncio es muy chistoso, a la paleta de los 3 pintores reunidos, y son estos 3 señores, es en la Ciudad de México, Fossat, Lacasse y Poutevin. Entonces están en la calle Tiburcio, pero ofrecen sus servicios al público y en las ciudades del interior, en la capital y en las ciudades del interior, para todo lo concerniente a pinturas de edificios y adornos de los almacenes. Se encargan de poner vidrios y papel pintado y de pintar atributos, muestras, etcétera. O sea, no nada más eran pintores de brocha gorda, también podían hacer florecitas y detalles de ese tipo, ¿no? Y ponían vidrios, hacían moscas, muchas cosas. Les comento, hay un estudio muy bonito de una colega que se llama, bueno, ha hecho muchas investigaciones, ella es francesa, se llama, Cramausel se apellida, se me olvida su nombre, Chantal, pero ella tiene un estudio muy bonito donde estudia todos los pintores franceses que vienen a decorar los teatros en la Ciudad de México. Y todos los teatros, las decoraciones de las escenografías, pues los hacían ellos, ¿no? Entonces, como vienen muchos pintores a hacer todo este trabajo. Bueno, seguimos, miren. Esa es una librería en la Ciudad de México que se llamó Al Libro Mayor. Terminó en manos de un español muy rico, Ricardo Sainz, pero la fundó un francés que creo que se llamaba Honoré Brand. Y él, pero aquí lo que quiero es remarcar esto de, vieron el anuncio anterior, como dice, a la paleta de los 3 pintores, ¿no? Y luego el que sigue dice al Libro Mayor, y hay muchos, al Progreso, al puerto de Liverpool, al puerto de Veracruz, porque era la traducción literal del francés. ¿A dónde vas? Al puerto de Liverpool, a la tienda, ¿no? ¿A dónde vas? Al puerto de Veracruz. Y entonces, incluso aunque sean negocios mexicanos, por ejemplo, se le queda así, Al Libro Mayor. Ocasionalmente empieza a aparecer después el Libro Mayor. Y era una papelería. Tengo una amiga, una colega, Denise León, que ha hecho un texto maravilloso con todos estudiando todos los detalles de lo que había en los aparadores. Claro, ha juntado un montón de anuncios así, los amplía y todo, y ve lo que había en los aparadores y así ha hecho un estudio muy bonito, bueno, un artículo porque no alcanza para hacer un libro, ¿verdad? Pero miren de la Botica Francesa de Puebla. Bueno, si uno lo ve más de cerca podría ver todo lo que dice aquí, tintes, colores, no sé cuántas cosas, aquí dice, y bueno, aquí lo tuve que oscurecer un poco para que se viera, pero aquí había los frascos, todo lo que se utilizaba, ¿no? Entonces muchos membretes, estos son casi todo papel membretado o papel de facturas, venían muy elegantes con sus dibujos. Ahora, bueno, nos vamos de una botica que es para sanar al cementerio francés de Puebla, ¿no? Este es en 1921 la capilla, que es totalmente gótica, tomada de planos franceses y afrancesada, hecha por un arquitecto francés, Auguste Leroy. Y entonces se inaugura en 1901, aquí ya tiene 20 años, y toman esta fotografía. Hay muchas fotografías, bueno, claro, las modas es lo que más van a impactar. Bueno, van a impactar en muchas cosas, no quiero decir que lo que yo estudio es lo más importante, pero yo estudio esto, y bueno, esta es una modelo parisina. Miren, esta es una anécdota muy chistosa por el vestido, es la anécdota del corsé. Por usar el corsé bastante apretado, una señorita sufrió un síncope el jueves último en el portal de la Diputación en México. Para volverla en sí, hubo necesidad de que la mamá de la joven cortara con unas tijeras que le facilitó un dependiente de un cajón de ropa, así se les llamaba a los almacenes de ropa, los cordones del corsé. Traslado a nuestras lectoras, es decir, ojo a nuestras lectoras, no se pongan tan apretados los corsés. Esa es una anécdota que sacaron en un periódico de 1899, ya es bastante tardía, ¿no? Miren, todos los empleados de un gran almacén, el puerto de Liverpool, el puerto de Veracruz, que fue muy grande, muy importante. Yo nunca pensé que fuera tanto, pero sí fue muy, muy importante porque tenía muchas en la Ciudad de México.
Pero es que ellos tenían muchos otros negocios, no nada más ese, ¿no? Pero ¿cuántos empleados hay? Y bueno, ese es otro almacén que terminó por los años, pues duró todos duraban por lo menos unos 60, 70 años. La Francia Marítima, que estaba esquina del Ángel y Capuchinas, es una factura de 1910. El edificio todavía está. Este es un anuncio del centro mercantil. El centro mercantil sí no está porque es hoy el Gran Hotel de la Ciudad de México, porque tomaron la C y la M de centro mercantil para poner Ciudad de México. Si ustedes conocen ese hotel que está mero contra esquina del... Sí, sí, contra esquina del Palacio Municipal de Gobierno del Ayuntamiento. Bueno, aquí se cortó, pero eran los catálogos, lo que se utilizaba. Fue muy importante, este establecimiento, muy importante. Nada más que todo el mundo cree que todo era tienda porque tenía 5 pisos. No, la tienda era el primero y segundo piso, lo demás eran despachos. Miren, esto es ahora que cumplió el Palacio de Hierro sus 125 años, sacó esta publicidad, pues se me hizo muy mona. Un carrito antiguo de los que se usaban, ¿no? Para transportar las mercancías porque las llevaban a domicilio, Bueno, les traje a propósito esta serie que son de un gran almacén que se llamó Las Fábricas Universales. Las Fábricas Universales pertenecieron a un Barcelonet, bueno, a varios, pero el principal se llamaba Alejandro Reynaud. Este Alejandro Reynaud fue padre de un Paul Reynaud, que fue efímero presidente de la República Francesa cuando la intervención, cuando estaban los alemanes habían tomado. Entonces, pues los barcelonetes hacen como que de que sí, tuvimos nuestro presidente, pero a la vez como que no lo exaltan mucho porque fue de los que se dejó dominar, el último que se dejó dominar por los alemanes. Pero este edificio, las Fábricas Universales, toda la estructura de hierro la mandaron a hacer donde mandaron a hacer la estructura de hierro del edificio de aquí, que se llamaba la Ciudad de México, y luego las Fábricas de Francia. Por eso se los traje. Miren, este es por dentro los planos, cómo estaba dividido. Ahí dice talleres, miren, hasta arriba son las habitaciones para los empleados, talleres, venta al por mayor, etcétera, etcétera, y abajo, ¿no? Todo cómo se ve. Y después, miren cómo los empleados están ahí asomados a los barandales. ¿Cuántos empleados no tenían, no? Muchos. Ya están colgando arriba las alfombras, bueno, ahí están los empleados. Y una carta de visita. Bueno, eran las tarjetas que repartían los agentes vendedores. Ahí dice, acá abajo dice representados por, y ahí ponían su nombre de ellos. Entonces iban a los pueblos, porque llegaban a vender sus mercancías hasta los pueblos más recónditos en burros, se las llevaban como sea, y llegaban con sus cartas estas de visita y dejaban su carta ya con su nombre, la anotaba. Pero una carta muy bonita, ¿no? Del mismo almacén, las Fábricas Universales. Bueno, también los franceses no solamente entraron en las tiendas, en las farmacias, en la droguería, en las librerías, en perfumerías, en todo, también en el sector financiero. Esta Sociedad Financiera para la Industria en México fue muy importante para desarrollar fábricas como Río Blanco, Santa Rosa, el banco, bueno, no el banco, no, la fábrica, la papelera de San Rafael. Es decir, recibían inversiones canalizadas a través de esta sociedad, que sus acciones de esta sociedad se cotizaban tanto en la bolsa de valores, no solo de París, sino también de Ginebra. Entonces de ahí captaban recursos y los canalizaban a estas grandes empresas. Bueno, ya aquí en Puebla es una invitación a la gran sombrerería francesa, la inauguración, que está aquí todavía el edificio en la 2 Poniente, 2 Norte, entre la 4, entre la 2 y la 4. Miren, era tan grande que no me entró en mi escáner, porque era el doble del escáner. Entonces más les traje un pedacito, pero dice 1903, al puerto de Liverpool, que era un almacén en Puebla, ropa y novedades, Desdiez y Viló y compañía, Puebla.
y más o menos eran de cartón así sobresaltado. Mire, por ejemplo, aquí está, por la vuelta ustedes lo ven, y ahí ya dice, señora Virginia Viuda de Álvarez, segunda de Santa Teresa, era la dueña de esta publicidad, ¿no? Bueno, y la influencia se ve hasta en cosas como esta. Dos personas que son, bueno, yo pienso mexicanos, Centeno y Osorio, ponen su almacén en Puebla y le ponen el nombre La Ciudad de París. Ahí está, más o menos, ¿no? La Ciudad de París. Van a fundar ese almacén. Ay, quién sabe qué le dice. Bueno. Bueno, vamos con un poco o mi almacén, diría yo. Es mucho soñar, ¿verdad? Yo creo que es un edificio muy importante y que no ha sido debidamente cuidado. Entonces, no hay otro. Es el único edificio hecho para almacenes de ropa y novedades en el interior del país. Tiraron todo y lo volvieron a alzar. En Guadalajara hubo las fábricas de Francia, pero lo hicieron sobre un edificio colonial, también hecho que no se notaba, y le agregaron mansarda y todo, pero aquí lo hicieron todo, y toda la estructura metálica, que es toda esta, al final les traje una foto muy bonita, está mandada a hacer en Francia, y en 2013, no sé si se fijaron, pero todo lo pelaron y la pintaron de nuevo de verde. Pues se encontraron todas las piezas porque les quitaron la pintura, todas las capas de pintura que tenían, y encontraron que todas venían marcadas, y encontraron un plano donde venían cómo se debían ensamblar, esta con esta, este número con este número, esto. Entonces todo venía perfectamente con sus indicaciones, los traían en barco, ¿no? Sí, el edificio se inauguró en 1910 y se empezó a construir en el año 7. Este es uno de los dueños de ese almacén, los hermanos Lyon, y su esposa, claro, aquí están en Francia, su segunda esposa, es uno de ellos, pero el más importante que se queda aquí es este señor Reynaud, que no tenía nada que ver con el Alejandro Reynaud de las fábricas universales. Se llamó Adrián, y bueno, se queda con el almacén solo, le pide un préstamo a Jenkins, claro, se lo cobra, porque a eso se dedicaba, a prestar. No nada más él era prestamista, todos prestaban, ¿no? Pero él le presta una buena cantidad de dinero. Primero le presta a un compatriota de él de la Ciudad de México, pero se muere a los 5 años, y entonces le presta a Jenkins. Finalmente Jenkins se queda con el edificio, por eso es de la Fundación Jenkins, se queda a partir del 1 de enero del 28, se queda con el edificio, y este señor muere muy bueno, no en la ruina, pero nada más se queda con 2 casas. Una que es Reforma 517, que es muy bonita, que la colonial, y le puso un 3er piso, le puso una mansarda, se está destruyendo mucho, y otra casa pequeña que se la deja al hijo único que tuvo, que fue ilegítimo, porque los tenían muchas veces con las sirvientas. Entonces fue el caso de él, y con su mujer nunca tuvo hijos, pero sí tuvo otro hijo, y lo reconoció en su lecho de muerte. Bueno, esos son chismes. La Ciudad de México, bueno, este anuncio me gusta mucho. Están acomodando los empleados la ropa y se les viene encima, ¿no? De estos almacenes. Miren qué bonito era. Esa escalera, pues no las quitaron en el edificio. Decidieron algún día, el INAH dio permiso, como sigue dando permisos de destruir tanto patrimonio que nosotros tenemos, el patrimonio no es solamente las pirámides y lo prehispánico, es también todos estos edificios, la arquitectura. Entonces esa arquitectura que se llama arquitectura metalífera, miren, todas las escaleras que tenía por dentro el edificio, tenía 3 niveles, aquí se ven, bueno, acá se ve hasta abajo 1, aquí está el segundo, y bueno, este es el primero, el segundo, y sube para el tercero. El tercero ya eran las habitaciones, lo que luego ocupó el señor Jenkins como su departamento privado, y lo hizo muy art deco, muy bonito. A mí me prestaron unas fotografías preciosas. Pero esta es la única foto donde se ve todo y cómo se iluminaba, no por una luz cenital como los grandes almacenes a que viniera del techo, sino por las ventanas, porque por donde hoy se entra la Capilla del Arte era un corredor sin techo. Entonces de ahí entraba la luz. Bueno, es una foto hecha desde la contraesquina con un gran angular de 1938.
Y se ve muy bonito, ¿no? Ya la manda Thomas Jenkins. Ya era suyo el edificio y lo rentaba para las fábricas de Francia, que era un negocio de unos barceloneses que sí, pues sobrevivieron muchos años. Hasta 1982 se murió el dueño de las fábricas de Francia, Jacinto Ayó. Y luego, miren qué bonita publicidad. Esta publicidad está en cartón, como la que les enseñé, y se para así. Se paran así como... Y entonces les llaman pop-up. Pop-up, ¿no? Pop-up, un pop-up, ¿no? Entonces, pero de las más bonitas que hay, yo nunca he visto de los otros almacenes una como esta, la verdad. Y bueno, les traje nada más, es creo la última, sí. Miren toda la estructura metálica que tiene. Uno de lejos no la puede ver, no la puede apreciar. Yo creo que habría que ponerse un catalejos o algo, pero en fotografías que a mí me hicieron favor de tomar para el libro, bueno, hay detalles, muchos detalles que pues de lejos no se observan. Entonces toda la estructura que tiene y todo cómo la volvieron a pintar ahora, y claro, le dejaron todos sus remaches dorados como los tenía originalmente, ¿no? Estos son unos adornos hechos especialmente con la forma, la curvatura y todo en Francia. Son hechos pues es un azulejo, un fayence, no sé dónde lo mandarían a hacer, pero todo esto venía de importado, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, pero les voy a decir unas reflexiones finales. Bueno, reflexiones finales. Bueno, al separarse de España, México no se libró del colonialismo. En parte lo mudó por otro cuando consintió la práctica colonial de nuevos actores, en este caso los franceses, provenientes de países a los que vio como modelos o como salvadores. Y entonces se formó lo que yo llamo un colonialismo remozado y se plasmó en prácticas xenófilas, o sea, el amor al extranjero, y etnófobas, el desprecio por el indio, ¿no? Y en los sucesivos gobiernos se plasmó también en leyes que sancionaron estas prácticas. Este colonialismo remozado, aunque nosotros empezamos a ser país independiente en 1821 y ya reconocidos por España en 1836, de todas maneras, este colonialismo quedó muy fuertemente anclado en nuestro imaginario social y facilitó de muchas formas el ascenso de sectores literalmente nuevos, como los franceses, como ingleses, como alemanes. Al estudiar a los migrantes residentes franceses saltan a la vista que algunos, no todos, fueron un puñadito, hicieron enormes fortunas y cobraron gran fama. Hay que decir que el éxito, lo que yo les decía antes, se les atribuye a cualidades personales, trabajo tesonero, audacia, honradez, juiciosidad, frugalidad, entre otras cosas. Pero desde el momento en que otros hombres de su época trabajaron igual de duro, fueron tan honestos como ellos, pero no hicieron fortuna, o desde el momento en que otros hombres de su época hicieron incluso más fortuna, les puedo citar 3 casos de españoles: Antonio Basagoiti, Íñigo Noriega, y no recuerdo cuál, ya se me olvidó el tercero. Esos hicieron el español más rico de todo México, que se llamó Íñigo Noriega. Pero de veras que él sí era 4 veces más rico que el más rico de los Barcelonet, por ejemplo. Entonces, desde ese momento, ¿por qué unos llegan tan alto y otros no, y todos trabajan por igual? Y es que es aquí donde no basta la explicación de los atributos personales para explicar ese éxito o esa riqueza. Hay que considerar el papel de las estructuras basadas en múltiples redes económicas y sociales y no ignorar un ingrediente histórico fundamental: la permanencia de una tradición colonial y sus secuelas. No obstante, es en México un país formalmente independiente. O sea, seguimos siendo mentalmente colonizados, ¿no? Porque por eso somos afrancesados, o eran, o soy, o todos, o no, o sea, acomplejados en parte también. Bueno, miren, por cuanto a los franceses puede decirse que fueron muy pocos, en términos relativos, los que lograron, digamos, todo este éxito. Pero es innegable que su impacto social y cultural no fueron pocos, perdón, en número, pero su impacto cultural y social fue importante.
Claro que esto es válido, su impacto social, cultural, intelectual, económico, etcétera, si nosotros nos referimos a las capas superiores de la población receptora, o sea, los mexicanos. Pero si nosotros vemos el conjunto de la población mexicana, pues no tienen impacto tanto entre el resto de la población, entre la población mestiza, entre los indígenas, no van a tener pues casi impacto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y en cambio, si ya nos fijamos en toda la población, yo quiero hacer una reflexión que va a contradecir todo lo que estoy diciendo, pero así es, yo creo. Es que depende de cómo enfoquemos. Si enfocamos la lupa aquí y si ya la enfocamos en el contexto más amplio, pues cambia nuestra perspectiva. Yo digo que nuestro canon no es de origen francés, sino español. Porque el canon, o sea, las tradiciones, la costumbre, son reglas, preceptos, preferencias, creencias, se establecen en muy, muy largo tiempo. Las cosas que tardan más tiempo en establecerse, en fincarse, como decía un historiador, Fernand Braudel, se dan en la larga duración. No se puede. La política es un fenómeno de corta duración, el periodismo es de diaria, así rápido pasa. La política es coyuntural, la economía dura más, hay ciclos de 10, 15, 20 años. Pero lo mental, lo cultural, lo social, lo religioso, tarda siglos, siglos y siglos en formarse, en crearse, en recrearse, y entonces eso tarda mucho, esos movimientos tardan mucho. Entonces, por eso es que nosotros en el fondo tenemos mucho más de español, porque fueron los que nos colonizaron, los que estuvieron 3 siglos, los que enseñaron la lengua que hablamos, y todavía tenemos españoles entre nosotros. Y si nosotros vemos, también hay mucha influencia española. Y una vez me acuerdo que fui a España y en una pequeña población de Valencia que se llama Morella, pues nos subieron a un castillito que está en la punta y nos llevaron por el pueblito. Y entonces empecé a ver unos joronguitos igualititos a los de Santana Chautempan. Dije, es que no eran mexicanos. Y unos zarapes igualitos a los de Saltillo, bueno, que son tlaxcaltecas. Es que no eran mexicanos, no. Todos esos colores chillones, las grecas, todo, son españoles, ¿eh? Entonces me quedé viendo pues los suétercitos, incluso con sus botones de madera y así de lana, burdos, blancos, con un algodón todavía no blanqueado, y los colores, y todos estaban en ese pueblito. Entonces ahí me di cuenta que realmente tenemos más influencia española de la que uno puede suponer. Claro, tenemos muchas otras influencias. Hay quien habla, o es alumnos de nosotros que han estudiado y que hablan de los africanos como nuestra tercera raíz, y tienen razón. Es decir, somos pues una mezcla. El mundo es un mundo mestizo, fundamentalmente, y sobre todo en estos países colonizados como el nuestro. Pues muchas gracias, les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Todavía no ha terminado. Un ratito. Es que miren, si vamos por lo afrancesado, nada más les quería poner un ejemplo de quién. Benito Juárez. Ustedes saben, los liberales pues tomaron toda su ideología pues, del liberalismo francés. Benito Juárez, cuando estaba Francia ya en guerra, les escribió una carta y decía: si yo tuviese ahora el honor de dirigir los destinos de Francia, o sea, él se muere en 1872 y Francia, su última guerra, bueno, del siglo XIX, es la de 71, 72 o 71, sobre todo contra Bismarck, contra los alemanes, ¿no? Donde pierden Alsacia y Lorena. Y él escribe esta carta que es muy larga, pero yo les voy a leer nada más unos fragmentitos. Les dice a los franceses: si yo tuviese ahora el honor de dirigir los destinos de Francia, para él era un honor, no haría nada diferente de lo que hice en nuestro amado país desde 1862 a 1867. No grandes cuerpos de tropas que se mueven con lentitud, que son difíciles de alimentar en un país devastado, sino cuerpos de 15, 20, 30 hombres, a lo más, ligados por columnas volantes a fin de que puedan prestarse a ayudar con rapidez si fuese necesario, hostigando al enemigo de día y de noche, obligándole a capitular prisionero de sus conquistas o a salvar los destrozados restos de sus fuerzas, mediante una retirada rápida. Es la invencibilidad de las guerrillas. O sea, la guerra de guerrillas siempre ha sido muy efectiva, ¿no? Y luego dice:
Y se pone un poco a pensar en lo que pasaba en México y luego dice que cuando lo derrotaban, dice, pero inmediatamente reaccionábamos, recordando aquel verso inmortal del más grande de los poetas que dice, ninguno ha caído si uno solo permanece en pie. Y dice, más que nunca me resolvía entonces a llevar hasta el fin la lucha despiadada y misericordia para la expulsión del intruso. Tengo la esperanza de que lo mismo pasará en Francia. Su causa desde la caída de Bonaparte, se refiere a Napoleón III, a Luis Bonaparte, ha sido la causa de todos los pueblos libres. Al final dice que el ejército mexicano es tan digno de luchar junto al ejército francés porque es igual de valiente, de valeroso y de preparado. Y luego dice, al final firma, con todo mi amor, Benito Juárez. Entonces él era también un afrancesado, ¿no? Y muchos otros de su época, ¿no? Si no hubiera llegado a la presidencia. Entre otras cosas. Pues no sé, pero sí. Sí. Perdón. Con relación al afrancesamiento de la ciudad de Puebla, estábamos más o menos en la época de la toma de Puebla y esa fue una primera influencia. La segunda influencia a nivel constructivo, estamos hablando también de la época de la Torre Eiffel en París. Uh-huh. Eiffel hizo algunas obras en México, como el Palacio de Hierro en Orizaba, como alguna obra por ahí en el Estado de México, en una Baja California. Y aquí en Puebla lo único... La capilla de Santa Rosalía, la iglesita. La capilla. Ok. Y aquí en Puebla nomás tenemos estamos tomando la referencia de una sola estructura que fue de ese tiempo. Metalífera. El Mercado de la Victoria no entra dentro de esta época del afrancesamiento y que haya sido una construcción de tipo francés. Pues, o inclusive hay más edificios de este tipo en Puebla, porque el único que yo conozco es este. Sí, hay otros cuantos de arquitectura metalífera, pero no tanto como este otro. Este otro, todo es lo que le dicen los franceses, una osatura metálica, o sea, un esqueleto metálico sobre el que se va a sostener todo lo demás. Y otros no, por ejemplo, el Mercado de la Victoria es mucho más ladrillo y ladrillo y ladrillo, y lo hacen bajo un patrón que empezó a utilizar un arquitecto, Eduardo Tamariz Almendaro, que, bueno, de origen español, pero él ya era poblano. Él se fue a estudiar a Francia también, pero por ejemplo, lo que es hoy el Hospital de la OPAEP lo hizo él, o lo que es la penitenciaría, que fue la penitenciaría de San Javier, la que está en la 11, que es el Instituto Cultural Poblano, lo hizo él, y es un tipo de arquitectura con mucho ladrillo, en donde solamente le ponían unos cuantos adornitos mudéjares. Así, y las estructuras necesarias de fierro, pero no como parte de la arquitectura que sostiene el edificio. Entonces no hay otro como ese edificio, pues yo digo que es un edificio muy emblemático en Puebla. No tiene valor, no tiene precio. Alguien me decía, ¿cuánto crees que cueste si lo vendieran? Pues simplemente, no hay capital para comprarlo, más que del extranjero, yo creo. Pero no es eso, es todo su significado histórico, ¿no? No solamente lo material o arquitectónico. ¿Y cuál fue el arquitecto que hizo? El arquitecto se sabe que lo hicieron en un gabinete en Francia de unos arquitectos que eran alsacianos y parisinos. El grupo estaba, pero no sabe exactamente quién, pero sí que hay un edificio muy parecido de unos almacenes en una ciudad que se llama Bourges, algo así, en el interior de Francia. Se parece mucho, entonces como que lo copiaron de ahí. Y después aquí en Puebla lo dirige la obra el ingeniero Carlos Bello, y viene como a supervisarla un francés, arquitecto Augusto Leroy. Augusto Leroy es el que hace la capilla, el monumento franco-mexicano en el cementerio francés y la capilla del cementerio francés. Sí. En la base de la estructura, en la base de hay dos nombres, sí. Ah, sí. Ahí tiene el nombre Sí. No, la empresa sí, Schwarz & Meurer. Sí, pero son apellidos alsacianos, no son, alguien decía, es que son alemanes. No, son alsacianos, sí. Pero puede haber sido la empresa fundidora, digamos, metalúrgica, la que fundió ¿no? todo, sí.